el tema de la Trinidad, este, pasó a ser de una mera formulación dogmática a una clave de interpretación, ¿no? Eso lo vamos a ver bien las dos últimas clases, donde vamos a ver la Trinidad en relación a lo comunitario y la Trinidad como clave para el ecumenismo y la misión, ¿no? Este, pero en esta clase vamos a ver el salto que hubo desde las expresiones y las menciones, como hablamos la clase pasada, las menciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que existen en la Biblia, y cómo de a poco eh, esas expresiones se fueron transformando en un dogma. Eh, entonces, eh, tenemos que ver un poco el contexto. Yo hice un PowerPoint que voy a tratar de compartir para ir viendo de a poco cómo se fue armando el dogma trinitario. Y como yo les comentaba la vez pasada, eh, todos los credos, que son en definitiva los que terminan siendo el estandarte o la forma definitiva de un dogma, eh, surgen no en forma aleatoria, sino siempre surgen enfrentando ciertas dificultades o ideas no muy claras o expresiones que piensa que es necesario aclarar de forma más detallada. Y entonces recordamos el credo de los apóstoles, que surge en el año más o menos 180 enfrentando una problemática conceptual a partir de Marcio y el docetismo, que pensaba que, afirmaba que Jesús no había encarnado, ¿no? Que era un fantasma, una especie de visión, pero influenciado por el gnosticismo. Que piensa que la carne es mala y el espíritu es lo que vale. No podía concebir no se podía concebir que Jesús haya sido carne. Entonces, para evitar o salir a confrontar con esa idea, el credo de los apóstoles, como ustedes después van a hacer la tarea, que yo les voy a decir, para esta clase, le dedica un gran párrafo, el más grande, a la persona de Cristo, ¿no? Em, Cuando la cristiandad se afianza en Roma, a partir de Constantino, empiezan a surgir eh, escuelas teológicas. Y hay tres grandes escuelas en el siglo IV, que están representadas por Alejandría, el norte de África, Cartago, que también es el norte de África, donde hoy es Túnez, y Antioquía, también bordeando el Mediterráneo, pero en el norte, donde hoy es Turquía. Fueron las tres grandes escuelas teológicas de la antigüedad, cada una con su eh, rasgo identitario. Alejandría fue una de las que despertó mayor eh, atención de parte de todo el cristianismo porque dio teólogos, fue un semillero de teólogos muy importante, empezando por Clemente de Alejandría, después Orígenes, y se fue armando una escuela de catequesis, conocida como escuela de catequesis, que influenció mucho al mundo cristiano.
Y esa escuela estaba influenciada por ciertos pensamientos en general. Toda la cuenca del Mediterráneo estaba muy presente la cultura y la filosofía neoplatónica, pero en Alejandría especialmente más. Y ahí surgió un presbítero eh, que trabajó mucho en una de las iglesias grandes de Antioquía. No llegó a ser obispo, era sacerdote, que era Arrio. Y Arrio tenía la dificultad de comprender las tres dimensiones de Dios, ¿no? Entonces, él empezó a mostrar en sus escritos y querer demostrar la unión de Dios, pero partiendo del Padre. Y ahí viene todo el tema que lleva a la cristiandad a la necesidad de convocar al primer concilio de Nicea en el año 325. Dicho sea de paso, este año se están celebrando los 1700 años del concilio de Nicea, por lo cual se han hecho muchos webinars, conferencias en todas partes del mundo de distintos aspectos de lo valioso que fue esa ese concilio para el pensamiento cristiano posterior, ¿no? Valioso en el sentido de los frutos conceptuales que de allí salieron. Por eso ahora voy a poner el PowerPoint para ver un poquito. ¿Se ve? Todavía no. No. Ajá, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no se ve? Bueno, como suele suceder, bueno, me van a disculpar porque lo acabo de cerrar. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo hago ahora para buscarlo? A ver. Y eso que lo ensayé, ¿eh? Con Ángel. A ver. ¿Ahí se Ah, ve? ahora va empezando a abrirse. Ahí Bien. está. Bueno, a ver. ¿Ahí está? Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, como decíamos entonces, el contexto y el problema que da origen a la necesidad de la construcción del dogma de la Trinidad es, en definitiva, quién es el Hijo en relación al Padre, ¿no? O sea, están a un mismo nivel o, como decía Arrio, el Hijo está subordinado al Padre. Ahí sale la idea del subordinacionismo. Y más adelante va a haber otro problema que lo tratará el otro concilio, que es en relación el Hijo, el Padre o el Hijo, ¿quién de estos es el dador del Espíritu Santo? Va a haber algunos términos que es importante tenerlo en cuenta, aunque les suene raro, porque es el corazón de, de estos credos que están relacionados con el pensamiento también neoplatónico, porque se saca de ahí para justamente darle sustento a lo teológico. Está la palabra usía, que significa esencia o el ser en esencia, y la palabra hipóstasis, que sería la existencia concreta de una cosa, la particularidad de una cosa o la persona.
¿no? Y esto tiene mucho que ver el pensamiento platónico y neoplatónico que hay detrás. Ustedes, si han visto el pensamiento platónico, Platón habla del mundo de las ideas como el mundo más, es el que da razón de ser de la existencia. Pero ese mundo de las ideas tiene un correlato en el mundo de la existencia. Entonces, una silla que podemos ver tiene correlato en el mundo de la esencia, en la esencia de las sillas. Entonces hay una esencia de la silla y una existencia concreta de una silla en particular. Eso me parece importante tenerlo en cuenta porque así como estaba expresado, no como lo expreso yo, pero como lo menciona Platón, eh, un poco es en la forma en que vamos a ver cómo se va conjugando eh, esta fórmula entre la esencia y el ser y la hipóstasis, que sería la existencia concreta o la persona. Hay términos en conflicto que parece un trabalengua, pero es homoousios, que homo es igual y ousios es esencia. Entonces, homoousios es la misma esencia y homoiousios es similar o parecida. Es importante porque la I de homoi es, hace toda la diferencia, ¿no? Porque homoi significa parecido y homo igual. Entonces, esto yo lo voy presentando ahora, después vamos a ver en la práctica cómo esto funciona en los credos, este, pero la I en el medio hace toda la diferencia y marcó un gran conflicto. Eh, y hacia más o menos el año 381, cuando se celebra el concilio se llama Niceno-Constantinopolitano, se va imponiendo la fórmula clásica de la Trinidad, que sería una usía, o sea, una esencia, en tres hipóstasis, o sea, en tres personas. Vamos a ver cómo se va dando esto. Pero no era acá. Bueno, como decíamos antes, Arrio afirmaba que el Hijo es la primera de las criaturas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no es Dios, sino que hubo un tiempo en que el Hijo no era. Si el Hijo fue creado, hubo un tiempo en que no era. Y entonces está subordinado al Padre. Esto obviamente despertó el conflicto y la decisión central del concilio de Nicea es que el Hijo es homoousios con el Padre, o sea, de la misma sustancia, consustancial, no una criatura. Ya vamos a ver después cómo se expresa en el credo. Entonces, en el credo de Nicea confiesa al Dios verdadero, de Dios verdadero, y acá viene la diferencia, engendrado, no creado. Y aunque parezca hoy algo distinto, indistinto, eh, el hecho de ser engendrado significa que es engendrado por Dios, no creado como otras cosas, ¿no? Como las otras cosas creadas por Dios. Esta es una diferencia sutil, pero que hace a toda la discusión del concilio. Y el concilio realmente tiene un alcance muy amplio porque fija la
plena divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Tiene un límite este concilio, por eso es necesario después verlo junto con el otro concilio de Constantinopla, porque si bien fija la plena divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre, no elabora todavía una doctrina explícita sobre el Espíritu Santo. O sea, de quién es el dador del Espíritu Santo. Además, el término homousios necesita una clarificación para evitar malentendidos modalistas, o sea, si quedaba solamente el término homousios, se podía interpretar como una unidad no dividida. Y eso es justamente lo que va a tratar de hacer el concilio de Constantinopla, de equilibrar o de transitar un camino en tensión entre la unidad, pero al mismo tiempo las específicas diversidades de las personas. Entonces, si se dejaba nada más que homousios, iba a ser un problema para una interpretación que podía llevar a una idea modalista o monarquiana, como lo decían, de una sola persona. Y aquí vemos entonces el fruto del concilio, que es el credo de Nicea, y cómo se emplea esto en la práctica, lo que vimos antes. Creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor, poietén. Es interesante, el verbo poietén en griego significa creador, pero tiene la misma raíz de la palabra poeta o poesía, o sea, es una creación, pero una creación con un sentido de contenido, un sentido hasta artístico. Interesante que se use ese verbo cuando había otros que podían usarse también, ¿no? Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y aquí viene la segunda afirmación, que es justamente donde vienen los cambios o los contenidos más importantes, que es sobre el Hijo, ¿no? Recordemos que estaban peleando con la idea de que el Hijo estaba subordinado al Padre. Entonces, en la segunda afirmación, que es del Hijo, dice, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia, usías, del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y aquí viene la especificación. Engendrado, no creado, ¿no? Los verbos que usa acá en griego, genetenta, o sea, no poietenta, o sea, generado, engendrado y no creado. La palabra que ven acá de creado es la misma que poníamos acá, ¿no? Es decir, Dios crea todas las cosas, pero a Jesús no lo crea de esa manera, lo engendra. ¿Mm? De la misma substancia, homoousios, que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. Quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se hizo carne, sarcotenta, haciéndose hombre. Acá retoma el énfasis que le quiso dar el credo de los apóstoles, ¿no? Se hizo carne para evitar cualquier otro desvío, haciéndose hombre y sufrió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y fíjense la tercera afirmación, qué larga que es. Y en el Espíritu Santo. Termina ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no estaba presentado el problema de lo que va a venir después, que es
el origen del Espíritu Santo, quién es el dador. Todavía no estaba en este tiempo. El problema era la subordinación del Hijo al Padre. Por eso aparece toda esta batería de terminología para expresar el mismo nivel del Padre y del Hijo en una misma sustancia, una misma usías, homousíos. Este, pero que al mismo tiempo este Hijo se hizo carne, ¿no? De esta manera queda el credo de Nicea establecido, digamos, en el dogma. Pero entre el 325 y el 381 eh, empiezan a, como les comentaba antes, la palabra homousío se prestaba a algunos problemas de interpretación. Entonces, hay varios teólogos que son importantes para el camino hacia el segundo concilio de Nicea o de Constantinopla, que es Atanasio en primer lugar, y después los padres capadocios, ¿no? Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Atanasio de Alejandría defiende el resultado del concilio de Nicea y articula que solo si el Hijo es plenamente Dios puede salvar. Entonces acá fundamenta todo el tema soteriológico, ¿no? De la salvación. O sea, termina diciendo, si el Hijo no fuese plenamente Dios, no puede salvar. Y lo que estamos afirmando en todas las fórmulas del Nuevo Testamento estarían fuera de lugar, no tendrían ninguna fuerza, porque el Hijo que no represente plenamente al Padre no tendría un poder de salvación. A lo largo del tiempo se presentan oscilaciones políticas y teológicas con fórmulas alternativas, porque los arrianos seguían trabajando en lo suyo y aparece la palabra homoiousios, ¿no? Como decíamos antes, que es semejante en esencia, pero no igual. Entonces se quiere imponer ese término para mantener una leve distinción entre el Padre y el Hijo. O sea, intentan suavizar la rotunda fórmula de Nicea, que es el homoousios, la igualdad en sustancia entre padre y hijo. Y aquí aparecen también los capadocios, como decíamos, que van refinando el lenguaje trinitario y entonces justamente se llega a la fórmula, especialmente Gregorio establece esto, de una usía y tres hipóstasis. Y esto es lo que va a ir derivando en el concilio de Constantinopla y lo que va a terminar fijando el credo de Constantinopla, en donde vamos a ver cómo esta fórmula aparece como para despejar cualquier duda. Entonces distingue con precisión lo común, que sería la naturaleza divina del Padre y del Hijo, y lo propio, las características personales, paternidad, filiación, procesión, o sea, de dónde viene. Y comienza a perfilarse la necesidad de preguntarse por la divinidad del Espíritu, su obrar divino, el que santifica, da vida y es adorado. Esto no estaba claro hasta el momento. Entonces llegamos al Concilio de Constantinopla en el 381 y el contexto doctrinal
es en contra o para poder enfrentar las ideas de los neumatómacos que negaban la divinidad del espíritu y las formas residuales que estaban dando vuelta del arrianismo. Entonces hay decisiones claves en el concilio de Constantinopla. Uno es que se confirma en totalidad lo expresado en el concilio de Nicea y se reformula de alguna manera el credo, termina siendo el credo de Constantinopla o el segundo de Nicea, después vamos a ver cómo se establece, y se establece la doctrina del Espíritu Santo. Esto es lo fundamental de este concilio, que no estaba, acuérdense, que en el anterior era solamente una frase de 4 palabras, ¿no? La presencia del Espíritu. Aquí se va a desarrollar la doctrina del Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misión, una misma adoración y gloria, afirmando su plena divinidad y personalidad. Personalidad en el sentido de hipóstasis, ¿no? Es una otra hipóstasis más de la usía, de una misma usía. El resultado teológico que se consolida la igualdad del Padre, del Hijo y del Espíritu en una única esencia divina, distinguiendo sus diferentes personas, hipóstasis. Lo importante es tener en cuenta esto, que el credo de Constantinopla, así como surge en el 381, no incluye la cláusula esta que tiene esta palabrita que se llama filioque. Filioque significa y del hijo. Y esto es añadido después, en Occidente. Vamos a ver ahora por qué es muy importante esto y qué consecuencias tuvo en la historia de la Iglesia. Y del hijo. Tenemos acá entonces el credo niceno-constantinopolitano. Y vamos a ver que han hecho una síntesis, que vamos a ver rasgos del credo de los apóstoles, que no estaba en el de Nicea, presencia del credo de Nicea y el agregado sobre el Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esto es igual. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ni sea puro, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y aquí viene lo nuevo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, acá está presente, ¿se acuerdan? El credo de los apóstoles, ¿no? Es casi en las mismas palabras. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Esto no estaba presente en Nicea, lo toman de los apóstoles. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de donde vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esto es nuevo desde el punto de vista de que lo toman del credo de los apóstoles. Entonces hay presencia del credo de Nicea, presencia del credo de los apóstoles, y lo totalmente nuevo es la cláusula del Espíritu Santo. Entonces dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, todavía del Hijo
lo puse en rojo porque en el credo de Nicea de Constantinopla no aparece y del Hijo. Se va a agregar muchos años después. ¿Por qué? Justamente porque hay una disputa, como vamos a ver, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. O sea, acá, en esta formulación, queda establecida la divinidad del Espíritu Santo y que procede del Padre. Ahora, sigo y después vemos que el término este filioque trajo algunos problemitas. Y en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Como ven, es una hermosa síntesis de los credos anteriores y este credo va a quedar como fundamento de la doctrina de la Iglesia de aquí en adelante. ¿No? El tema es que la procedencia del padre no se creía en ese momento necesario establecer también la procedencia del hijo. No había necesidad de formularlo de esa manera. Pero a lo largo del tiempo empezaba a surgir la idea de filioque, o sea, de reforzar la divinidad del Hijo y decir, no, si el Padre es dador del Espíritu, también el Hijo es dador del Espíritu, porque ambos comparten la misma sustancia. Y esta cláusula fue añadida en Occidente al credo. Fue añadida bastante tiempo después. Y en la parte del Espíritu Santo queda que procede del Padre y del Hijo. Pero esto no es salido del horno, digamos, del credo de Constantinopla, sino alrededor del año 900, aunque esto oralmente se empezó a decir, se empezaba a recitar el credo con la cláusula y del hijo, pero no estaba escrito porque no querían modificar el credo por respeto, pero llegó un momento en que fue necesario. Se expandió en Occidente, pero fue rechazado por la Iglesia de Oriente. Por esto es importante porque esta es una de los, se acordarán por la clase de introducción a la historia de la Iglesia, que esto fue uno de los motivos de la división entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, justamente por la cláusula del filioque. eh, la Iglesia Oriental no no aceptaba el filioque por alterar el equilibrio trinitario y por haber sido añadido al credo sin consenso ecuménico, o sea, sin haber llamado a un nuevo concilio para hacer ese cambio, y se convirtió en uno de los factores más decisivos de la división entre las iglesias oriental y occidental. Y aquí está el esquema básico. Este que está acá, digamos, es la cláusula del filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Padre e Hijo compartiendo el mismo nivel. Este otro, que sería la idea de la Iglesia ortodoxa, la procedencia del Espíritu Santo es solamente del Padre, así como el Hijo procede del Padre, también el Espíritu Santo. Este credo, creo que no hay más. Ah, bien. Este credo, como les comentaba, ha sido la base doctrinal de la Iglesia cristiana a través de los siglos, con digamos, la capacidad de sutura, ¿no? Que tuvo el concilio de amalgamar
este credo, los énfasis principales del credo de los apóstoles, el énfasis principal en cuanto a unidad entre Padre e Hijo del credo de Nicea, y la disputa sobre la divinidad del Espíritu Santo, que era necesario afirmar y confirmar en el credo de Constantinopla. Eh, ¿Qué les parece? Antes de seguir, ¿cómo ven esto? Esta construcción teórica. ¿Les parece que es solamente una construcción teórica o tendrá que ver también con algunas necesidades prácticas o pastorales de ese momento? Profesor, yo creo que en ese momento era necesario este equilibrio que empezó a haber desde la razón, no solamente desde el sentimiento, ¿no? Entonces creo que aquí los teólogos pudieron expresar literalmente, bueno, hablándolo y escribiéndolo, lo que no estaba dentro de la Biblia, ¿no? Porque de otra manera, de repente, nos quedaríamos en dos partes, es decir, quedaría dividido totalmente lo que es espiritual con la razón. Y creo que tiene que haber siempre un balance. Y empezó desde ahí. Perfecto, sí, David. Sí, en- a ver, yo creo que el gran problema con los credos es cuando no los vemos como cuestiones circunstanciales, digamos, responden a una determinada coyuntura, situación, y pasan a ser cuestiones tan dogmáticas que terminan, digamos, apagando el soplo del espíritu, por decirlo de una manera. Porque Mm. si bien se buscaron como forma de evitar las divisiones, en definitiva generaron divisiones. Si no en lo inmediato, que sí se generaron, porque obviamente los que no estaban conformes no quedaron conformes, pero además después también generó la ruptura de la iglesia entre Oriente y Occidente. Es cierto que ahora hay muchos diálogos, por ejemplo, el Luterano Ortodoxo 2024, que reconocen que en realidad estuvo mal interpretado de repente, porque los ortodoxos te hablan de que procede el Padre a través del Hijo, pero en definitiva, lo que buscan, entre comillas, solucionar, eh, digamos, tapan un agujero y destapan otro. O sea, se generan otros ruidos más. Entonces, me parece que seguimos encasillados en tenemos que tener una verdad absoluta y definida, y ahí estamos todos bien. Y en realidad me parece que a veces nos olvidamos de cuál es el centro del Evangelio. Eh, no sé, digamos, yo no sé si Jesús creía en la Trinidad tal cual está planteado en el concilio niceno-constantinopolitano, o como lo asumimos nosotros. De hecho, él nunca aceptó adoración. Cuando se le acercaba a alguien, no, no, incluso maestro solo uno, o bueno solo es Dios. Entonces digo, me parece que siglos, milenios de determinadas definiciones nos hacen olvidar de cómo comenzó todo. Sí, es cierto, es cierto. Ahí hay un trabajo importante que recuerda la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿no? En ese sentido, eh, que pasa es que como mencionábamos, hicimos bastante énfasis la clase pasada, el cristianismo comparte con otras religiones el lenguaje religioso. Entonces, una cosa es la vivencia
de la fe a nivel personal y comunitario, y otra cosa es esa arista que tiene compartida con el resto de las religiones cuanto a las definiciones que dan base y fundamento a lo que se expresa como fe. Entonces, en ese sentido es un problema, porque saliendo un poco a defender a los padres apostólicos, ¿no? Digamos, de lo que vos decís, que comparto, pero tratando de ponerme un poco en su situación. eh, un momento era necesario marcar la cancha, ¿no? Es decir, ¿por qué una cosa es enfatizar la idea de un Dios, digamos, del Padre y del Hijo que está subordinado y entonces no tiene poder salvífico? eh, ¿Cómo lo hago esto? Y bueno, entonces el credo ayuda a ordenar un poco esas ideas. Como siempre sucede, cuando se trata de organizar a nivel fuera de lo teológico, a nivel institucional, ¿no? Cuando uno quiere ordenar, se arma una institución. Cualquier institución es un límite, ¿no? Es un límite, es decir, nos organizamos para esto. Ahora está el riesgo, eso es lo positivo, el riesgo es que esa institución se transforme en parálisis o en una defensa constante de sí misma, ¿no? Entonces ahí justamente se pierde el origen por el cual surgió la institución. Más o menos en la formulación de los credos y en la fe pasa lo mismo, ¿no? Hay un intento de decir, esto es lo que creemos, y con el paso del tiempo, si eso se fosiliza, se corre el riesgo de terminar traicionando las cosas que dieron origen. Este, Claro, yo un poco iba a eso. Yo entiendo que en el contexto era necesario. El problema es que después lo absolutizamos. Entonces, al día de hoy a vos te pasa que de repente eh, querés plantear otro credo, no sé, ponele el de la Iglesia Unida de Canadá, hermosísimo credo, y te saltan todos a decir, no, no, los credos son aquellos que definieron las iglesias en el 300 y pico, 328, 381, eso no se puede modificar. Entonces, me parece que ahí está el problema, no en el momento y en la situación en la que se vivieron, porque respondían a su contexto y a su problemática, sí, pero el problema es que después nosotros nos anclamos en esos problemas y esa problemática, y yo no sé si responden a nuestro contexto y nuestra problemática actual. No sé si claro, la bueno, gente no, hoy, no, claro. sí, claro, no sé si la gente hoy no duerme porque, no, no, no pude comprender, no sé, la Trinidad, o porque, bueno, no, si no creo, o si no lo creo de esa manera, o si no le agrego el filo que, no sé si le cambia la vida a la gente al día de hoy, me refiero, ¿no? Claro, no, 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 claro. Más Por ahí venía a mi lado. la terminología esencialista que hay. Perdóname, Carlos, después te doy la palabra. Le contesto a David y más con los términos que se usaban en aquel momento, ¿no? Que son absolutamente distantes a la realidad de hoy. Este, de todos modos, es bueno que quede como referencia. este, Como por eso lo estamos viendo hoy, ¿no? La importancia que ha tenido para el desarrollo del pensamiento cristiano, esos credos, esos concilios que trataron de, digamos, dirimir ciertos conflictos en cuanto a en qué Dios creemos, ¿no? Eh, Ahora, otra cosa es el siglo XX. Por eso le vamos a dedicar dos clases porque hay experiencias de cómo traer a la Trinidad del siglo XX, ¿no? Que no es en estos términos, sino justamente encarnada la Trinidad en los teólogos trinitarios tienen un término en griego
muy interesante, que es pericóresis, que significa como un movimiento circular, una danza, ¿no? Eh, que se establece entre las tres personas de la Trinidad. Y entonces a través de eso, ya vamos a verlo después, eh, tiene una aplicación concreta y práctica en la vida pastoral, ¿no? En la vida de adoración, hoy, ¿no? Entonces es una forma distinta de decir es necesario o yo creo en un Dios trino, ¿no? Todas las demás cosas, los detalles, casi a veces minúsculos para nosotros hoy, en aquel momento eran grandes detalles, eh, porque el mundo se vivía de esa manera y se hablaba en esos términos y se discutía en esos términos esencialistas, platónicos, neoplatónicos. Entonces, para aquel momento era necesario. Aún así, yo soy fanático de los credos que se arman hoy, ¿no? Nosotros en un campamento cuando era joven hicimos un credo de la juventud, que por ahí debe andar dando vuelta también, credo de Canadá, que es hermoso también, pero aún así conservan la estructura, ¿no? Conserva la estructura trinitaria, es interesante porque cada vez que hacemos un credo pensamos en términos trinitarios. Entonces decimos, ¿en qué Dios creo? Entonces lo ponemos en la actualidad, pero en qué Jesús creo hoy, en qué Espíritu Santo, en qué iglesia, etcétera. Bueno, a ver, Carlos, te dejé colgando con la mano. No, sí, porque un poco los dos, tanto vos como David, que vienen hablando y en el ida y vuelta fueron respondidas algunas cosas. Primero esto de vos decides salir a marcar la cancha. Un poco pasó con el gnosticismo, que también era necesario pararse y decir, no, esto es así, y con los credos. Y bueno, y después David dijo una primera parte y en la otra, que me gustó mucho eso, que van saliendo otros credos de acuerdo a la necesidad, ¿no? Como que me imagino que también con Nicea y después el otro credo pasó lo mismo, de acuerdo a la necesidad, a las preguntas, a los interrogantes, van saliendo credos. Y ahora vos decías este credo y yo me acordaba el que cantamos siempre, el credo nicaragüense, Claro, que ahora ya, ¿qué dirían los que crearon ese credo ahora, cómo está la sociedad, ¿no? claro, claro, La sociedad nicaragüense, ¿no? claro. Todos son ejemplos en contexto. O sea, necesariamente, cuando nosotros hacemos una reflexión bíblica o un sermón, siempre buscamos contextualizar el texto. Lo mismo hay que hacer con esto. Es decir, el credo de Constantinopla eh, tiene su contexto y hay que respetarlo, digamos, si es necesario hacerlo, en su contexto. Pero necesariamente eh, el mismo credo de Constantinopla fue modificado, como yo les comentaba, no se había puesto y del hijo en el original, fue necesario ponérselo después. Y eso trajo el problema de la división con la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Este, pero bueno, ese es el movimiento fenómeno, digamos, de la interpretación en contexto, ¿no? En contexto histórico en que cada momento, cada comunidad le toca vivir y cómo expresar lo que consideran más importante de la fe. En aquel tiempo se consideraba importante decirlo que quedara claramente en conceptos, ¿no? Este, y bueno, nosotros, es cierto, como dice David, nadie va a poner en duda su fe o va a naufragar su fe y hacerse problemas y no dormir si dice y del hijo o no lo dice, ¿no? Porque sabemos, tenemos ya un concepto de la Trinidad y no necesariamente tenemos que hacer una
una disquisición tan específica. Pongo otro ejemplo, que eso se dio en 200 años. Por ejemplo, la disputa de la Eucaristía entre la Iglesia Católica y la Reforma, ¿no? También se discutió en términos conceptuales, ¿no? La transubstanciación, la Iglesia Católica, y Lutero, la consubstanciación. O sea, los pan y el vino se transforman en cuerpo de Cristo en el momento de la bendición, de la transubstanciación, se transforman. Y Lutero decía, no, es con, o sea, no cambia la esencia justamente de los elementos, pero la presencia de Dios está rodeándolo a los elementos. Está, dice, debajo, sobre, debajo y los costados. O sea, es una discusión también conceptual. 200 años después, viene Wesley y dice, a mí no me importa lo que se diga. Yo repito lo que dice Jesús cuando hace, cuando es cuando lo dice Pablo en Corintios, ¿no? Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y yo no voy a hacer ninguna disquisición más. Yo lo digo así, ¿no? Entonces, se dan cuenta que en 200 años hay una gran diferencia. En un momento estaba en el momento de la Reforma, que eran los fines de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, más Edad Media que moderna, y todavía era importante discutir los conceptos, y se mataban por conceptos. En la Inglaterra del siglo XVIII, estaba cerca, medio imbuida por el empirismo, cierto pragmatismo, del cual Wesley era heredero. Sí, no, bueno, Jesús dijo, ¿cómo dijo Jesús? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Para qué nos vamos a hacer más lío? Digámoslo así, ¿no? Este, y por otro lado, esto ayuda mucho, aún hoy yo he visto pastores, por no parecerse a los católicos, decir, Jesús dijo esto en mi cuerpo, pero tengamos en el momento de la comunión, ¿no? Pero tengamos en cuenta que eso es un símbolo, en realidad no, y eso es destruir todo, ¿no? Si Jesús dijo esto en mi cuerpo, esto en mi sangre, digamos eso, no tengamos miedo de ser malinterpretados, le estamos diciendo lo que dijo Jesús. Se lo pongo como ejemplo porque es el mismo fenómeno que se da con el credo, ¿no? Eh, en aquel momento era importante discutirlo en esos términos y seguramente para el momento de la reforma hablar de la consubstanciación fue determinante. Hoy no nos dice mucho, ¿no? Eh, Porque sabemos que en definitiva el pan y el vino no se transforman en cuerpo. La Iglesia Católica dice, se transforman, bueno, en forma espiritual, porque todo el mundo sabe que no es. Perdón, perdón. Sí, ¿Y por qué entonces por qué no decirlo? ¿qué? Lo que usted dijo anteriormente. ¿Por qué no expresar que realmente Porque, representan a eso y por no, el meternos? porque el momento de la consagración de los elementos es un momento, es un sacramento. Entonces no Exacto, se sí. puede hacer Pero es un momento de verdad, o sea, un sacramento, pero no podés transformarlo en una clase eh, no. prejuiciosa. Además, decir, Exacto. ojo, No que hay que dar una explicación, algunos pero dicen esto, pero nosotros, no. Esto usted habla de una discusión, de empezar como una discusión en ese momento, de eso habla usted. eh, De dar una Y explicación que más que en el aclarar, cambiar lo que son, yo creo que Daniel lo que apunta es a cambiar las palabras de lo que Jesús dijo. Jesús no dijo esto es un símbolo. claro, Entonces, ¿por qué lo tenemos que decir yo, nosotros? No, no, yo creo que eso es a lo que apuntaba Daniel. O sea, entiendo tu pregunta, o sea, pero no, eh, el tema es que, porque recién el profe afirmó
nosotros eh, no creemos que realmente sea ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, o sea, lo entendemos eso. Pero, ¿no? En cuanto a la transustanciación, exacto, exacto, sí, Ah, sí, sí que representan, exacto. claro. Pero Bueno, pero a justamente eso voy, digo, como por dice ahí, David, exacto. este, no decir, o sea, eso es mi idea desde el punto de Claro, vista evitar, de la, evitar, de evitar la tradición. explicar ahí en un momento tan solemne, eso me quiere decir usted. Claro, claro, Exacto, sí, ahí lo entendí perfecto. Entiendo. claro. En Sí, ese sí. momento, porque yo he escuchado colegas, Sí, queda descolocado, estamos en un momento claro, especial, entiendo, profe. por el, que lamentablemente, yo no sé en otras tradiciones, pero el metodismo, eh, acá en Argentina, se tomó una identidad por la negativa, ¿no? Es decir, como se insertó en un contexto católico mayor, eh, para diferenciarse, era hacer todo lo opuesto a lo que hacen los católicos, ¿no? Eso fue terrible este, para el metodismo porque perdió cosas muy valiosas por ese prejuicio. Y una de ellas era esto, ¿no? O sea, aparte de que la palabra Eucaristía no se usaba porque es católica, la palabra Semana Santa no se celebraba, era solamente Domingo de Pascua. La señal de la cruz, por ejemplo, que en otros países las iglesias protestantes lo hacen, en América Latina no se hace porque parecía católica o parece católica. El tema del bautismo de niños, y nos metemos en otras cosas más, ¿no? Pero, entonces, no tomó una identidad por lo positivo, sino justamente por la negativa. Entonces, algunos pastores, no ahora, ¿no? Estoy hablando de hace 40 50 años, que todavía conservaban ese temor a ser confundido. eh, el momento ese, decían, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, pero es un símbolo, ¿no? Este, y bueno, para mí eso es Como romper todo, rebajando el momento solemne, el rebajar el sacramento. momento que es sacramental, ¿no? Profe, y en el libro, en el texto que por lo menos yo recuerdo que leímos ahora, habla un poco también de la forma de transmitir el tema de la Trinidad, ¿no? Nancy Belfort hablaba de eso. Por ahí querer dar tanta explicación cuando en medio de diferentes situaciones se exalta al Padre, se puede exaltar al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Más que entrar en discusiones o aclaraciones que por ahí Claro, confunden claro, más. claro. Ese es un poco el tema hoy en día, es un problema eh, de los organismos que quieren trabajar ecuménicamente. Es muy difícil comenzar el diálogo empezando por lo dogmático, porque seguramente no se va a llegar muy lejos. Eh, Hay muy buenos resultados de ecumenismo en América Latina, de trabajo concreto con la Iglesia Católica, entre iglesias evangélicas, cuando se empieza por abajo, ¿no? Es decir, tenemos un trabajo en común, vamos, no te pregunto de dónde venís, sino vamos para adelante, Lo ¿no? que nos une primero, o sea, ¿qué Vamos nos a une? buscar las cosas que nos unen. Eh, por eso en el Consejo Mundial de Iglesias, hay una presencia en este momento muy grande, abrumadora de ortodoxos, es un tema, ¿no? Es un tema, porque los ortodoxos demandan ortodoxia. Entonces, ahí han surgido algunas cosas. Les cuento una anécdota. Hace unos años estuve en Bosey, que es una localidad cerca a Ginebra, eh, y caminando por ahí veo un tronco con colores pudriéndose cerca de una especie de gallinero. Sí, sí, lo siento. Y le pregunto a la persona que estaba conmigo, ¿qué es eso? Me dice, esto tiene una historia. La, eh, Congreso, la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesia del 83 fue en Vancouver.
Y entonces los indígenas de Canadá le regalaron al Consejo Mundial de Iglesia un tótem hermoso, de un tronco enorme, todo dibujado en colores. Y el Consejo Mundial lo puso en la entrada, cerca de la puerta, en un jardín de entrada en Ginebra. Cuando ingresaron los ortodoxos con fuerza, dijeron, no, esto es paganismo. ¿Qué hace este tótem acá? Tenemos que sacarlo. Y bueno, la idea original del Consejo Mundial siempre fue inclusión, apertura ecuménica, aún con religiones no cristianas, ¿no? Pero lo hicieron sacar, el poder pudo más y lo llevaron ahí cerca del gallinero, donde yo lo vi pudrirse, olvidado, entre el pasto. Ese es el riesgo, ¿no? Y ahí entiendo lo que decía David de, ojo, si nos quedamos con este mismo credo y lo ponemos como el marco en el cual yo no me voy a mover para dar nociones concretas de lo que creo, ahí estamos en problema. Pero desde el punto de vista teológico es importante conocerlo porque es una referencia doctrinal e histórica, ¿no? De dónde viene, porque en definitiva lo que vino después es en base a esta discusión. ¿Algo más? Y en algunas iglesias evangélicas desconocen el Padre Nuestro. Nosotros cuando terminamos decimos el Padre Nuestro y bueno, cuando viene alguien que por ahí no es de la tradición, no se sorprenden porque no están acostumbrados al Padre Nuestro. Como Ah, decía, que se eligió, en esto a referencia a lo que vos decías, que se eligió la negatividad, no hacerlo. Por la duda no lo hago. ah, claro, claro. Bueno, ese es un tema muy, muy triste, ¿no? Que también está en el contexto que se dio, era necesario, los protestantes minoría, con muy resistidos por una sociedad católica a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, pero bueno, fue un error muy grande definirse por lo negativo, porque tiramos, como dice el dicho, ¿no? Tiramos el agua sucia y el niño junto con la bañera, ¿no? La bañera tiramos al niño junto con el agua sucia, este, sin saber discernir algunas cosas. En el fragor de la controversia entre catolicismo y protestantismo, esas cosas en América Latina se nota mucho, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta, hay relaciones ecuménicas en Europa, por ejemplo, entre católicos y protestantes que no, aún el catolicismo toma cosas de las iglesias protestantes, y acá sí fue al revés, ¿no? Y por mucho tiempo fue, y aún hoy ciertos sectores hay, yo diría que del mundo protestante, un gran porcentaje todavía mira de reojo y considera la Iglesia Católica como algo no herético, pero por ahí le pega, ¿no? Este, y bueno, parte de esto, la, el estudio, por ejemplo, nosotros en la licenciatura tenemos una materia que es patrística, y algunos alumnos decían, pero esto es católico, ¿por qué lo estamos viendo? Patrística habla de una época en que todavía no había catolicismo, no había protestantismo, era solo una iglesia, ¿no? Y todos somos herederos de ahí, ¿no? Y grandes teólogos protestantes tenían a los padres de la iglesia como referentes, muy, muy cerca, ¿no? Muy cercanos. Bueno, tiene una tarea ahí
para hacer de esta clase, que es un poco, ya lo hicimos, pero yo le voy a exponer este PowerPoint, se los voy a poner en la plataforma. Que puedan, lo que hicimos ahora, que lo hagan ustedes con sus palabras, y comparar los tres credos y resaltar el contexto de cada uno, teológico, el contexto teológico de cada credo y las diferencias que van apareciendo que enriquecen, digamos, un credo tras el otro. No está expresado de esta manera en el escrito que yo les puse, por eso ahora lo estoy ampliando, ¿no? Poder compararlo en sus contextos teológicos y marcar las diferencias. ¿Algo más que quieran agregar, preguntar, criticar? Bueno, semana que viene vamos a ver cómo la teología del siglo XX interpreta la Trinidad, ya no en términos conceptuales, sino en términos prácticos. Así que cuando se abra la clase, que va a ser mañana, pueden ir leyendo algunas de las cosas que aparecen ahí. ¿Parece? Gracias, Perfecto. profe. Perfecto. Bueno, Bueno, nos vemos Gracias, entonces. gracias por nos todo. vemos. Gracias. Mire, Chao a hasta todos. luego. Nos vemos, gracias. Chao, chao.